Llega 1,5 millones de vacunas contra COVID-19 de Moderna desde Estados Unidos. Serán destinadas a maestros y el ICS. El presidente Alejandro Yamatei prometió no cerrar el país, pero hizo un llamado a mantener las medidas de prevención. Delegación del Senado de Estados Unidos llega a Guatemala. Abordarán la relación bilateral entre ambos países. Iniciativa de ley busca ampliar el tiempo de ingreso de vehículos usados colisionados a 10 años de antigüedad. El Ministerio Público investiga el asesinato de más de 300 mujeres, crímenes ocurridos en lo que va del año. Muy buenas noches, lo estábamos esperando. El análisis está listo para que usted nos pueda acompañar. Un gusto poderle saludar y saludarte a ti también, Julio. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, muy buenas noches, Sandy. Así es, estamos listos acá en A la Medida, precisamente para que podamos analizar estos temas. El presidente Yamatei ha prometido algo el día de hoy, es no cerrar el país. Pero eso sí, ha sido enfático en que mañana va a haber una conferencia de prensa para dictar las nuevas medidas de prevención. Habrá que esperar. Exactamente, así que vamos a comenzar entonces analizando cómo está el país en cuanto a la pandemia. El día de mañana, en cadena nacional, anunciaremos la situación actual de la enfermedad, las medidas de prevención que estamos tomando y ratificaremos, a diferencia de lo que los grupos opositores, politiqueros interesados en generar violencia y confrontación en el país, a diferencia de ellos, la promesa es no cerrar el país, sino trabajar en contener la pandemia. No cerraremos el país, no cerraremos mercados, como lo andan diciendo algunos, no se cerrarán supermercados, porque los números reflejan que podemos seguir enfrentando la pandemia más ahora, con más ganas, con más vacunas y con más posibilidades de poder salir adelante. Mañana a las 8 de la noche, si Dios nos lo permite, en cadena nacional expondremos el estado de la nación, habiendo cerrado el mes de junio en los temas económicos, hablaremos sobre los temas del COVID y profundizaremos sobre las medidas que se adoptarán para poder seguir ampliando nuestra capacidad instalada en salud pública. Guatemala no se detiene y nada lo ha detenido. Este virus no nos va a derrotar, al contrario, derrotaremos a quienes aquellos apuestan a que este virus se convierta en un problema nacional. A diferencia de ellos, nosotros estamos trabajando en la preservación de la vida e invitamos a los guatemaltecos a que nos unamos en esta lucha usando la mascarilla, lavándonos las manos, manteniendo el distanciamiento social. Bueno, pues ahí tenemos esta situación en la cual el presidente Yamatei está dejando en claro, ¿no? A través de estas declaraciones, creo yo, Sandy, que el país no se va a cerrar, sino que, por el contrario, se van a tomar las medidas necesarias para que, al final de cuentas, pues se pueda contener la pandemia. Y ojalá que esto sea de alguna manera una realidad, porque por el momento la pandemia vemos cómo crece. Hoy el número de personas detectadas, infectadas de COVID-19 es alarmante. Sí. El número de personas que van obviamente falleciendo día con día durante estas 2 últimas semanas también llama mucho la atención en lo negativo. Así que esperaremos a ver cuáles serán esas medidas, Andy. Totalmente, Julio. El día con más casos positivos registrados de COVID-19, más de 3,000 casos que se reportan. Vemos entonces lo complicado que se ha convertido esta pandemia y que es necesario también poder
hacer algo, ¿no? Poder tomar algunas medidas, no cerrar el país, dice el presidente, porque también si hacemos el análisis desde el punto de vista económico podría afectar de gran manera. Hay muchos sectores comerciales que se están levantando luego de diversas restricciones que se tomaron también porque ameritaba la situación, por supuesto. Y ahora vemos que en esa recuperación un nuevo cierre podría marcar un retroceso, ¿no? Pero ¿cómo mantener entonces ese ritmo de la economía y poderlo aumentar y poder controlar también una pandemia? ¿Qué decisión más difícil, Julio? Es una situación muy complicada porque al final de cuentas, es decir, es evidente que lo que se ha estado haciendo por el momento no es suficiente en función que la pandemia vemos cómo va creciendo, ¿no? Esta tercera ola se ha vuelto dramática en el número de casos detectados solamente porque seguramente en el país van a haber muchos más, no sé cuántos más, y en el número de muertes que se están dando. Esto de alguna manera va a ser importante ahora pues que se han recibido, y eso ya será también tema de análisis, pues más vacunas, el hecho de poder apresurar esa inoculación de la población guatemalteca, para que junto a estas medidas que se vayan a tomar, me imagino que algún tipo de restricciones, probablemente de horarios, de aforos, más no de cierre, entonces sí empiece a contenerse esta pandemia del COVID-19, que está golpeando fuerte a Guatemala en este momento. Totalmente, Julio. Mira, por ahí puede venir las restricciones que se van a anunciar mañana, ¿no? En la noche el presidente va a dar a conocer qué será lo que regirá al país para poder entonces controlar esta situación, porque hoy es el día con más casos, pero ayer tampoco es que se registraron 5 o 10, no, los casos ya no han bajado de 1000. Es que aquí la situación, Sandy, es que estas 2 últimas semanas ha sido casi que día tras día el día con más casos. Hasta ahora que hemos roto esa ventana al menos de casos detectados de más de 3000. Y la pregunta es hasta dónde podemos llegar, ¿no? Hasta dónde se podrá tener un límite en esta situación de contagios detectados. Esto es una situación bien complicada para Guatemala y definitivamente hay 2 grandes paliativos. El primero de ellos, la inoculación, es decir, la vacunación. Y el segundo, el que haya una disciplina social, porque también hay que decirlo. Yo te quiero comentar algo. Este fin de semana estuve por algunos departamentos de la costa sur guatemalteca, pasando por Escuintla, pasando por Suchitepeque, Retaluleu. Algo que me llamaba la atención es que en algunos lugares tú mirabas a personas, entre ellos ancianos y niños, que andaban ya sin mascarilla, y entonces uno dice, ojo con esa situación, porque también tiene que haber una colaboración de parte de cada uno de los ciudadanos guatemaltecos para esta contención de la tercera ola, que ya se está volviendo eterna, entre otras cosas. Esto sumado a medidas que se puedan tomar, como lo que hizo la Corporación Municipal de la Antigua Guatemala, lo que hizo la Corporación Municipal allá de San Martín, Jilotepeque, pues me parece que va a ser muy prudente. Y ahora, pues, mañana a las 8 de la noche, es decir, a las 20 horas antes de la medida, pues se tendrá esa conferencia de prensa donde el Ejecutivo va a dictar pues algunas de estas medidas a tomar en los próximos días o semanas. Exactamente, Julio. Vamos con unos datos, claro, ¿te parece, para ir pues dando más información? Muy bien, Sandy, claro que sí, aquí vamos con estos datos. ¿Sabe usted que esta semana, por primera vez desde la llegada del coronavirus a Guatemala, se han superado la barrera, y esto ya es muy terrible, de 3000 casos diarios? Hombre, qué cosa más tremenda. El 7 de julio fueron identificados 3069 casos de COVID-19 y 36 personas fallecidas. Ambas cifras fueron récord. Los datos siguen mostrando una grave alza de contagios que se han extendido durante las últimas semanas, y esto pues no deja de preocuparnos, pero fuera de que lo analizamos acá, noche tras noche, fuera de que vemos a corporaciones municipales tratando de tomar medidas para su municipio y que ahora pues es evidente que el Ejecutivo va a hacer lo mismo, la pregunta es, ¿cuál es la postura en general de todos los guatemaltecos? ¿Estamos cumpliendo todos de verdad a cabalidad con las medidas de bioseguridad, el lavado constante de manos, el uso de la mascarilla y pues todo lo que requiere eso en el distanciamiento social? ¿Estamos cumpliendo con que si vemos que un lugar está muy lleno, un mercado, supermercado, centro comercial, restaurante o lo que sea, no entramos allí y preferimos ir a otro, o si nos metemos a todo ese barullo y estamos poniéndonos en riesgo nosotros mismos? Yo creo que a medida de que nosotros exijamos también que los diversos comercios cumplan con esas medidas de bioseguridad, correcto, que nos cuiden, Julio, también van a crear conciencia los que no están teniendo entonces el cumplimiento de estas medidas. Así es. Porque somos permisivos, ¿no? Y cuando permites algo, pues bueno, las cosas no van a cambiar. Puedes decir, ay,
está lleno, pero igual me quedo, entonces no estamos aportando en nada. Y aparte de eso nos estamos arriesgando. Cuando sabemos que si vamos a comprar o pues vamos a comprar algo a un súper, a un mercado, a un restaurante, nosotros estamos pagando, no nos están regalando algo para decir, ay, es que me lo regalaron, podemos por eso me exigir, quedo. ¿verdad? Ni aún así, Julio, sinceramente, en este punto tenemos que priorizar mucho nuestra salud, cuidarnos y exigir que nos cuiden también. De esta forma vamos a castigar a quienes no estén cumpliendo. Muy bien dicho, y eso nos lleva a pensar también en qué es lo que se va a hacer, al menos temporalmente, tanto a nivel metropolitano como en todos los departamentos, por ejemplo, con eventos masivos que puedan haber. Bueno, creo que en este momento no habrán conciertos, ¿no? Sería una situación ilógica, pero aquí va a haber que tomar conciencia hasta en los eventos de carácter religioso, ¿verdad? Sí. Yo sé que pues las misas católicas, los servicios evangélicos tendrán también que ver de alguna manera cómo mantener esas medidas o cómo por un corto tiempo nuevamente poder hacerlos a través de vías virtuales. Y bueno, pues por supuesto cualquier otra situación que implique, por ejemplo, negocios como bares, discotecas, restaurantes, con los cuidados pertinentes y la vigilancia del caso. Y mira, yo creo que en las iglesias también se ha dado una situación de que sí se han dado supervisiones, porque claro, yo me he enterado de algunas que han llegado y les han indicado, incluso en esta etapa, te diría, les han recortado la cantidad de personas que pueden estar. Es verdad. Pero la pregunta es, bueno, si lo hacen así con las iglesias, ¿por qué no lo hacen con todos los comercios? Tiene que ser con todo. Porque hay lugares donde de verdad no se está respetando, no hay sanciones, no hay controles, entonces... Y si cierran iglesias, pues entonces mejor que cierren otra cosa o no se cierra nada y se controla. ¿Te parece lo mejor? Vamos con datos, ¿no? Porque esto es lo importante para que sigamos con el análisis. En total, Sandy, se han registrado 311.342 casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. De ellos, el Ministerio de Salud estima que más de 27.000 casos se encuentran activos y más de 274.000 se han recuperado. Lastimosamente, escuche usted por favor este dato, 9.609 personas han fallecido, ya estamos cerca de los 10.000 fallecidos, para una tasa de mortalidad de 54.1 por cada 100.000 habitantes y una letalidad del 3%, es decir, de todas las personas que se contagian de COVID-19, fallece el 3% de ellas. Y esto no deja de ser una situación alarmante porque recordemos las tasas de mortalidad que habían inicialmente con el COVID-19 que eran del 1% y una situación así baja, ahora lo vemos bastante alto. Pero bueno, no esperemos llegar a la situación de otros países. Hoy estaba viendo, fíjate Sandy, en la investigación, unas imágenes del río Sagrado de India, del río Ganges. Los cadáveres en esta tercera ola con la variante que ellos tienen, la variante Delta, allí flotando literalmente, llenando el río de muertes. Terrible. Terrible, Julio. La situación a nivel mundial también es que ha aumentado, ¿no? Así es. Y es bien complicado porque cuando estamos entonces en un proceso donde ya existe una vacuna, donde eso podría ayudar también a reducir o pues a que no sea tan intensa la forma en la que le da a una persona esta enfermedad, vemos que también el poco avance que se puede ir teniendo en cuanto a la vacunación en nuestro país, ¿no? Así como está sucediendo también en otros. Esto afecta de gran manera, ¿no? Porque seguimos a la espera, seguimos esperando entonces que se pueda ir cumpliendo con los compromisos adquiridos y de esta forma, exactamente, los tiempos, porque ¿hace cuánto salió la vacuna? Imagínate tú, ¿no? Estamos hablando... ¿Y qué tanto hemos avanzado? Que es un proceso que ya lleva, ¿qué? En el mundo, 6-7 meses. Y nosotros aquí no hemos avanzado tanto. Entonces, fuera de que los ciudadanos se cuiden, fuera de que se tomen medidas, ahí está tal vez la principal. El hecho de que podamos agilizar ese proceso de vacunación general para los guatemaltecos. Totalmente. De esta forma, entonces, también podemos ir pues avanzando, ¿no? En cuanto a la protección que tengamos. Pero bueno, ojalá que pronto ya, de hecho, pues con estas dosis que ingresan al país, se va a ir avanzando porque se tienen pues, más de 1 millón, imagínate que el cual se va a empezar a distribuir y pues ir avanzando, ¿no? En esos sectores que también están necesitando esa protección y que son vulnerables al COVID de una forma mayor. Bueno, entonces ahí tiene usted esta situación. Mañana no se lo pierda, ¿no? Acá por TN23 a esas 20 horas estaremos seguramente en esa transmisión en vivo de las nuevas medidas que se van a tomar. Mientras tanto, cuando nosotros regresemos, hablaremos de que siguen visitando altos funcionarios estadounidenses nuestro país. Exactamente. ¿Cuál es entonces el sentido de tener este tipo de visitas?
Muy bien, vamos a hablarlo al regresar con el análisis correspondiente. Y también tocaremos otro tema, vacunas para maestros y para el ICS. Maestros. Regresando, abordamos. No cambie, somos a la medida. 1.5 millones de dosis de la vacuna Moderna llegaron al país provenientes de Estados Unidos. Estas servirán para inmunizar a 750,000 personas, garantizándoles la primera y segunda aplicación. Esta entrega es 3 veces más grande que la anunciada por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en su reciente visita al país, dijo el embajador norteamericano William Pope. Como país socio y amigo de Guatemala, es nuestro afán brindar a los guatemaltecos y las guatemaltecas la posibilidad de vacunarse para contener este virus y para que los guatemaltecos puedan resumir sus vidas profesionales y personales. Desde el comienzo de esta crisis de salud pública, los Estados Unidos han colaborado con países socios para salvar vidas y limitar la expansión de la pandemia. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, agradeció esta entrega. Esta semana hemos completado prácticamente 1.9 millones de vacunas recibidas, que se suman a las 150,000 de México de la semana antepasada, que en menos de 15 días están ingresando al país 2 millones de vacunas. La búsqueda de las vacunas a nivel mundial continúa y seguiremos haciendo todos nuestros esfuerzos para poder obtener las vacunas, para vacunar toda la población guatemalteca mayor de 18 años antes de que finalice este año, si Dios nos permite tener el acceso a esas vacunas. Quiero aprovechar el momento para mandarle un mensaje a la nación. Primero decirle que con el ingreso de estas vacunas y con la ampliación que le estamos haciendo a las capacidades instaladas en los hospitales, donde ampliaremos el parque de la industria con 150 camas más. La vacuna Moderna tiene una eficacia del 94.1% y debe ser almacenada a una temperatura entre 2 a 8 grados centígrados. Las dosis fueron almacenadas en el Centro Nacional de Biológicos de la Zona 11 capitalina. Y el presidente de la República, Alejandro Yamatei, explicó el destino de estas vacunas que fueron entregadas por Estados Unidos. Los maestros serán vacunados con las dosis enviadas por Estados Unidos. Así lo anunció el presidente de la República, Alejandro Yamatei. A la fecha, más de 96,000 educadores se han registrado. Nos va a poder permitir llegar incluso en el término de un mes, que es lo que creemos que nos tardaremos en vacunar a todo el Magisterio Nacional, a todos los maestros de los institutos por cooperativas, a todos los maestros de los institutos privados, poder llegar y vacunarlos con las 2 dosis de vacuna puestas a partir del lunes entrante y 4 semanas después puesta la segunda dosis. El resto de las vacunas se distribuirá de la siguiente manera. De igual manera, habrá un excedente muy importante de esas 500,000 vacunas que trasladaremos al ICS el día de mañana para poder cubrir al 40% de las personas que, estando afiliadas al ICS, tienen problemas de comorbilidades, tienen cáncer, tienen problemas renales, tienen problemas de VIH, para que logremos ir preservando la vida de los grupos más vulnerables de la población. El resto, 1 millón de vacunas, será distribuido al Ministerio de Salud Pública, a los distintos centros y puestos de vacunación que hay a lo largo y ancho del país, y esperamos puedan ser colocadas en el término de la distancia, que no debería superar 3 semanas.
El mandatario explicó que esta semana se podría recibir el cronograma de entrega de las primeras y segundas dosis de la vacuna Sputnik V. Además, con la entrada de más vacunas, se podría anunciar la inclusión de personas menores de 50 años. Bueno, es evidente entonces que hay vacunas en este momento y que van a ser, según lo que dice el presidente Yamatei, aplicadas para el Magisterio Nacional y que además va a haber un excedente que se utilizará para personas que tienen situaciones graves en cuanto a otras enfermedades que los pueden hacer vulnerables y que están afiliadas al ICS. Está bien, no, yo no me opongo a esa situación, pero sí siempre sigo abogando por otros sectores también de la población que necesitan esta vacuna. Y lo hablaba hoy también con otras personas por el tema, por ejemplo, de nuestros compañeros, una vez más, aquellos reporteros, aquellos camarógrafos que están en la calle, ¿cuándo se les va a tomar en consideración? Que están realizando toda cobertura para que nosotros estemos bien informados y que de esta forma entonces se arriesgan también constantemente. Así es que ojalá que sean tomados en cuenta, que se pueda restablecer un registro también y que sean priorizados dentro de estas dosis que se puedan tener, porque también es justo que ellos reciban entonces las vacunas para poderlos proteger, ¿no? Y que puedan continuar brindando la información a toda la población. Julio, hay diversos sectores que no han sido considerados prioridad y hacen un trabajo que es prioritario, que te preguntas, bueno, ¿qué pasa si se paraliza esto? Te digo, los que expenden la gasolina es prioritario. Sí. La señora que vende las tortillas es prioritaria. El panadero lo es. Y los que trabajan, por ejemplo, en los supermercados, trabajan en los mercados, también es prioritario, ¿no? Los transportistas. De alimentos también. Toda esa cadena es prioritaria. Por tocar algunos sectores. A ver. Cuando nos confinaron, cuando era el fin de semana que no se podía salir, bueno, ¿qué hacías? Si podías, te quedabas en casa, pero ¿quiénes eran los que nunca dejaron de trabajar? ¿Quiénes suministraban alimentos? ¿Quiénes son los prioritarios también en el país? Entonces, solo con eso te das cuenta que son absolutamente prioritarios. Yo, por lo que estoy viendo, ya inclusive en varios colegios, es evidente que el regreso eventual a clases ya en lo presencial va a ser hasta el año 2022. Quiere decir que probablemente hayan otros sectores que sean más prioritarios en este momento. Pero bueno, ahí está, ¿no? Será para el Magisterio Nacional y va a ser con la vacuna, con una de las mejores, por cierto, en nivel de efectividad, la vacuna Moderna. Conozcamos un poquito más de la vacuna. Por supuesto, veamos. Claro que sí, ahí están los datos en pantalla. La vacuna contra COVID-19 de Moderna y también la de Pfizer se basan en la tecnología del ARN, el ácido ribonucleico mensajero. Las vacunas, Andy, contienen una especie de código genético que proporciona las instrucciones a las células para poder crear anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Este tipo de vacuna no contiene ninguna parte del virus, por lo que no puede causar de ninguna manera la enfermedad del COVID-19. Sobre la base, en la evidencia de los ensayos clínicos en personas de 18 años de edad o más, la vacuna de Moderna demostró, imagínate tú, Sandy, tener el nivel de efectividad más alto hasta el momento, 94.1 en la prevención de casos COVID-19. Se registraron algunos efectos secundarios, yo los llamaría leves, ¿no? Fiebres, escalofríos, cansancios, dolor de cabeza, que fueron más comunes después de recibir la segunda dosis de la vacuna Moderna. Pues Moderna, de origen estadounidense, está ya aquí en Guatemala y en este caso algunos estarán de acuerdo, otros no lo estarán, algunos seguimos abogando por otros sectores, va a ser aplicada, ya usted lo sabe, ahí ya no se puede hacer más nada para los maestros, que no nos oponemos también que se les aplique a ellos, no, definitivamente que no, pero es que también abogamos por todos los demás y para aquellos enfermos crónicos que están afiliados al ICS. Entonces, esperemos que se guarden las dos dosis de una vez para asegurar todo el esquema completo. Por supuesto, eso es importante, la verdad, y se ha dado a conocer que sí se va a asegurar las dos dosis. Ojalá que sea el esquema que se siga con todos, porque sabemos que si nos colocan entonces una dosis y después no tenemos de la misma, no va a funcionar, es decir, no va a ser efectiva. La Moderna, según se tienen algunos estudios, es efectiva en un 94%, es altamente efectiva. Entonces también vemos la calidad de vacunas que se van a administrar, que eso es muy importante, Julio, porque ahora con la diversidad que existe también, todas tienen pues sus cuestiones positivas, ¿no? Pero en especial la Pfizer, que son las que mayor pueden generar entonces esa protección para la salud, para que los síntomas, si nos da este virus, no sean tan fuertes. Recordemos, no nos hace inmunes completamente, que no nos va a dar, pero sí el resultado es
pues mayor para protección entonces de esos síntomas. Y esperar también, Julio, porque cuando colocan la primera dosis es un porcentaje también de inmunización y hay personas que se descuidan en esta fase. Así es. Y bueno, se han enfermado, ¿no? Correcto, vamos con otros datos para seguir analizando el tema de la vacuna Moderna que llegó ya a Guatemala. La vacunación contra COVID-19 es segura, gratuita y voluntaria para los guatemaltecos que sean elegibles. En total han ingresado más de 3 millones de dosis hasta el momento a Guatemala para avanzar con el plan de vacunación. 5,000 dosis de la vacuna de Moderna procedentes de Israel, 200,000 dosis de Covishield procedentes de India, 724,800 dosis de AstraZeneca adquiridas a través del mecanismo COVAX, también 150,000 dosis provenientes de México. Además, Sandy, de 550,000 dosis de la vacuna Sputnik V, parte de la compra de 16 millones de dosis que fue efectuada. Y ahora, el día de hoy llega... ya llegó, ¿no? 1,5 millones de dosis de Moderna proveniente de Estados Unidos. Me pregunto yo, ya con toda esta variedad, yo creo que la única que nos hace falta es la Abdala, que es la vacuna que producen los cubanos. No sé si en algún momento llegará, no importa, la cosa es que aquí estén las vacunas. La cuestión es que podamos inocular rápidamente. Ahora, me preocupa un poquito una situación, es decir, están calculando un mes para la aplicación de estas 750,000 dosis. No sé si podríamos hacerlo de una manera más rápida, más ágil, utilizando y aprovechando también esa expertise que el ICS dijo, nosotros ponemos 3,000 diarias y tal vez pudieran ser hasta más y como tienen tantas sedes a nivel nacional. Exactamente, que se pueda entonces ir avanzando primero con los afiliados del ICS, ¿no? Para que ellos también pues tengan ese control, pero también sabemos que hay mucha población que no tiene ese servicio y que entonces pueden quedarse ya fijos, ¿no? Con los puestos de vacunación para utilizar el personal que se tiene capacitado y que es capaz, por supuesto, de poder entonces ayudar para ir avanzando, porque el punto es ahora con la cantidad de dosis que se tienen, yo creo que va a ser un verdadero reto distribuirlas de la forma más rápida. Hay que demostrar esa efectividad ahora. Exacto, entonces aquí es de buscar aliados. Es correcto. Y en los aliados, para ponerlo de manera rápida, pronta, efectiva y eficaz, pues estará también parte de la eficacia para combatir el COVID-19. Terminamos este tema, usted lo va a analizar de mejor manera y 6 senadores estadounidenses ahora aquí en Guatemala, ¿no? Parece que todos los altos funcionarios gringos, como decimos de alguna manera, están viniendo a nuestro país. ¿Por qué es relevante esta visita? Se lo contamos al regresar. Así es, por favor no cambie. Recuerde que somos a la medida. Senadores bipartidistas se encuentran en territorio nacional para conocer la situación de Guatemala, previo a la otorgación de los recursos que fueron anunciados para proyectos de desarrollo y que contribuirán a frenar la migración irregular. Que vienen a constatar de primera mano cuáles son las causas que están originando esta migración masiva hacia Estados Unidos. Es muy importante que quienes vienen son los que dirigen las comisiones tanto de Relaciones Exteriores como de Finanzas. ¿Y por qué es esto importante? Porque para los planes que ha planteado la Casa Blanca para Guatemala y el resto de la región centroamericana se requiere una aprobación presupuestaria de 4,000 millones de dólares, entre otros presupuestos que se han designado para la región. Y esto requiere, como en Guatemala también ocurre, aprobación presupuestaria por parte del Senado, en este caso el Congreso de Estados Unidos. Entonces los senadores vienen dándole un acompañamiento bipartidista. Como bloque empresarial se hará una propuesta a los senadores con el fin de reactivar la economía y generar empleos. La delegación está conformada por los senadores Tim Kaine, Rob Portman, Mike Crapo, Chris Coons, John Hoeven y Ben Ray Lujan. Bueno, pues ahí lo tiene usted, sigue esa visita constante, continua y permanente de altos funcionarios del gobierno estadounidense hacia nuestro país. Esto hay que leerlo y hay que entender qué es lo que significa. ¿Por qué podría, digamos, llegar a ser en este momento importante la visita de los senadores? Yo lo veo por una sola situación, Sandy. Hay 4,000 millones de dólares que ha ofrecido el gobierno de Joe Biden para la ayuda de El Salvador, Honduras y Guatemala, ¿no? Claro. Entonces, este es el momento en que podamos atraer
ahí sí que la mayor cantidad de esa ayuda que ojalá sea dada en visas de trabajo, agrícolas y no agrícolas, en oportunidades de desarrollo, en creaciones de empleo, en inversión aquí en Guatemala, en la atracción no solo del turismo, sino que de empresarios estadounidenses y el intercambio comercial con Estados Unidos para que salgamos beneficiados. Lo necesitamos para la reactivación económica, para levantar nuestra economía y para generar empleo y desarrollo. Totalmente, Julio. Y aquí el punto es explicar un poco cómo es que funciona entonces el sistema político de Estados Unidos. Claro. Porque de esta forma entonces le encontramos sentido a este tipo de visitas. Son senadores que pues ven temas relacionados con economía, relaciones exteriores, temas que en este momento pues se han tenido acercamiento y hay conversaciones de apoyo en esas materias para el país y por lo tanto también es necesario poder recalcar este punto, ¿te parece? Sí, me parece que sí, porque aunque al final de cuentas en Estados Unidos pareciera un sistema bipartidista, no lo es, hay varios partidos políticos, pero entre republicanos y demócratas está esa situación de relevo en los gobiernos. Lo que es un sistema bicameral y quienes vienen ahora son los representantes de la alta cámara, es decir, los conocidos como senadores. En el seno del Senado se toman muchas de las decisiones finales para poder otorgar algún tipo de ayuda, algún tipo de beneficio o algo que en este momento pues también Guatemala puede ser beneficiada en este tema y por eso es que esto es muy importante. Aparte, estamos viendo cómo aquí los secretarios de Estado, ya vino el secretario de Seguridad Nacional y la misma vicepresidenta Kamala Harris, tienen puestos los ojos en Guatemala. Y aquí hay otra explicación también, es decir, en Honduras no lo van a hacer porque recuérdate que Estados Unidos de hecho condenó fuertemente al hermano del presidente Orlando por temas vinculados al lavado de dinero, al narcotráfico y otras cosas. Y en El Salvador en este momento hay cierta pugna, ¿no?, entre el presidente Bukele y el gobierno de Joe Biden. Bueno, este es el momento entonces en el río revuelto de sacar la ganancia de pescadores, pero para los guatemaltecos. Ahí sí que toca, ¿no? Por supuesto, poder entonces ir aprovechando estas visitas, estas relaciones bilaterales para poder tener mayor apoyo, ¿no?, y mayor aprobación en cuanto a los proyectos que ya se han hablado y que se pueden ir concretando. Pero vamos a mostrar otros datos, Julio, ¿te parece? Claro que sí, Sandy, con mucho gusto. Terrible. Es evidente que desde un poco antes de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris, varios funcionarios estadounidenses están visitando Guatemala y ya no paran las visitas. Los temas a tratar suelen ser en todos los casos comunes entre ellos, es decir, frenar la migración, tema de temas para Estados Unidos, combatir el narcotráfico también y por supuesto el combate a la corrupción misma. Toca el turno a 6 representantes de la denominada Cámara Alta, es decir, el Senado estadounidense, que están visitando Guatemala para tratar con sectores políticos y sociales los temas ya anteriormente descritos y que usted tiene allí en pantalla. De hecho, la Cámara de Comercio guatemalteca estadounidense pretende sostener una serie de reuniones con los senadores estadounidenses para hablar, entre otras cosas, y para resumirlo de esta manera, sobre la creación de más oportunidades de empleo y de intercambio comercial entre Guatemala y Estados Unidos, que como consecuencia trae mejorar la economía y vuelvo a redundar en la creación de empleo, ¿no? Que eso creo yo que sí lo necesitamos. Totalmente, sin duda alguna toda ayuda que venga, hemos hablado, ¿no? Las donaciones son importantes porque ayudan, pero no son sostenibles porque termina y bueno, exactamente, la necesidad sigue ahí. Pero el hecho de ir generando esas oportunidades le dan entonces al guatemalteco tener ese trabajo que tanto necesita, por el cual también en muchas ocasiones se abandona el país, se abandona la familia para buscar esas oportunidades. Quien no teniendo entonces las mismas va a querer estar en su país, imagínate, sin duda alguna. Podría ayudar mucho, aparte de eso, ir aumentando entonces y apoyando en ese crecimiento económico que vamos teniendo, Julio, que ya iba entonces una proyección para este año, para el año pasado, pero la situación de la pandemia también ha ido afectando y Guatemala, al igual que otros países, necesita levantarse. ¿Y cómo lo puede hacer? Que empresas, incluso transnacionales, puedan creer en el país para ir dando esas oportunidades a los guatemaltecos que están ansiosos por poder contar con ese trabajo que le pueda ayudar a él y a su familia. Ahora vamos a la parte geopolítica y geoestratégica antes de los otros datos. ¿Por qué es tan importante ahora aparentemente para Estados Unidos tener ese relacionamiento tan fuerte con Guatemala? Bueno, porque ya otros mercados, como el gran mercado chino, entró a República Dominicana, entró a Panamá, entró a Costa Rica, entró a Nicaragua, a El Salvador y seguramente es lo que no querrán
para acá, para Guatemala, ¿no? Porque al final de cuentas siempre hay un tema antagónico entre China y Estados Unidos. Vamos con otros datos. Adelante, Yuli. Bueno, pues ahí tiene usted los datos en pantalla. Guatemala representa al día de hoy el principal objetivo y aliado estratégico para los intereses de seguridad nacional del gobierno estadounidense. Esta situación, Sandy, no se da en el resto de países centroamericanos, donde las relaciones con Estados Unidos de alguna manera se ven fragmentadas por distintas razones, como ya lo explicamos. Aparte de ello, es de considerar que Guatemala, dada la posición geográfica que tiene, es el paso obligado de la droga y también del fenómeno de la trata de personas con rumbo hacia los Estados Unidos de América. Es de esperar que la visita de los funcionarios estadounidenses sirva entonces también para que Guatemala pueda negociar mejores posibilidades de ayuda para sus habitantes. Nosotros tenemos que tener ya la actitud proactiva como Estado guatemalteco, ya que Estados Unidos está tan interesado en estar viniendo y en mandar a estos altos funcionarios, de venir y de proponer qué es lo que necesitamos, cómo también queremos hacerlo para que esta ayuda que les podemos brindar a ellos y que ellos en teoría nos quieren brindar a nosotros sea de beneficio de verdad para nosotros, no como tú bien lo dijiste, no unas donaciones en esto y lo otro, porque eso no es sostenible en el tiempo. Lo que es sostenible en el tiempo es crear trabajo, es crear desarrollo, es crear ese empleo y crear esas oportunidades de emprendimiento y de inversión. Da las herramientas para poder ir desarrollando entonces y creando pues ese desarrollo que todo guatemalteco necesita y que recordemos, uno de los motivos también o de los temas grandes que se ha hablado mucho es la migración irregular. ¿Cómo lo podemos frenar o disminuir? Creando oportunidades. Es correcto. Bueno, pues ahí tiene usted el tema y ya sabe que ahora están acá los 6 senadores, la Cámara, parte de la Cámara Alta aquí en Guatemala. Nosotros vamos a regresar con la parte tan importante que hace falta, que es la parte informativa. Te invitamos a seguir con nosotros, regresamos enseguida. Recuerde que nosotros somos por TN23 a esta hora, a la medida, así es. Y aquí estamos de vuelta, se lo dijimos rápidamente, y es que sabe usted que por medio de una iniciativa de reforma a la ley de actualización tributaria, los diputados tratan de ampliar el tiempo de vehículos chocados que pueden ingresar aquí a nuestro país hasta 10 años de antigüedad de los mismos. Veamos la información aquí en A la Medida. La ley de actualización tributaria actual establece en el artículo 109, literal C, que los automotores terrestres colisionados, chocados o con daños que no permitan su circulación, a partir del 7º año del modelo del año en curso, no podrán ser importados ni inscritos en el registro fiscal de vehículos, por lo que la reforma busca que en lugar de 7 años esto se amplíe a partir de los 10 años de antigüedad. Además, si en algún caso el vehículo usado incurre en la prohibición anterior, habrá un plazo de 30 días hábiles para una segunda revisión en los patios fiscales de la SAT, para dar certeza de las condiciones del automotor. De acuerdo con la propuesta, la SAT deberá aprobar mecanismos transparentes y objetivos de calificación para dichas importaciones y establecer un régimen sancionatorio específico para los trabajadores que incumplan con la normativa. La propuesta se presentó ante Dirección Legislativa del Congreso de la República para que sea conocida por el Pleno y se envía a una comisión para su análisis y posterior lectura. Y en otra información, el Ministerio Público está investigando más de 300 muertes de mujeres de forma violenta. Más de 300 mujeres han sido asesinadas en lo que va del año. En estos casos, los indicios de violencia han sido evidentes. Casi 150 de estas muertes son investigadas por la Fiscalía contra el femicidio. Se han procesado y se tiene bajo investigación al menos 146 escenas de crimen y casos relacionados con muertes violentas de mujeres de enero a la presente fecha. Este es un dato que lleva la Fiscalía derivado de su competencia material y además de otros casos que han sido asignados del interior del país. Hay varias formas en que se clasifican las investigaciones. Por ejemplo, se dan por asesinato, por homicidio y por femicidio, dependiendo de la hazaña y premeditación de las muertes contra mujeres. Bueno, acá en Guatemala, como hay que darle una tipificación jurídica provisional a efecto de establecer la competencia en los juzgados del ramo penal y asimismo en los especializados. A la presente fecha hemos encontrado que al menos de esas 146
expedientes que se están investigando, al menos 32 se pueden tipificar provisionalmente como asesinatos, en las cuales existe un ensañamiento, una premeditación o una alevosía en el escenario criminal y asimismo en el cuerpo de la víctima. Y eso tiende a lograr establecerse a través de las diligencias primarias de investigación. De esos también se ha logrado establecer que al menos 20 son homicidios y se tiene un promedio de 9 casos tipificados provisionalmente como femicidios. En alrededor del 60% de los casos se han capturado a los presuntos femicidas, según la Fiscalía. Al menos el 60% de estos casos, considerando también de que se tienen personas ligadas a proceso penal y los procesos de investigación en los otros casos también continúan, que dependen de muchos factores, principalmente con la obtención de los indicios por parte de diversas entidades, tanto como INASIF, empresas de telefonía y muchas que requieren también autorizaciones judiciales. La mayoría de las últimas muertes violentas de mujeres se han concentrado en el oriente y el centro del país. Se ha logrado establecer de que el mayor foco de violencia en contra de la mujer en estos últimos días se ha concentrado en el área de Guatemala, asimismo en el oriente del país, resaltando los departamentos de Jalapa y Zacapa. ¿Sabe usted que el envío de remesas continúa imponiendo cifras récord? Bueno, así lo detalla el informe y el reporte del Banco Central. Vea la información, por favor. El Banco de Guatemala reporta en el primer semestre de este año una recepción de 6.966.1 millones de dólares, lo que equivale a 53.918 millones de quetzales. Esto representa un crecimiento de 42.7% en comparación al 2020. Solo en junio se recibieron 1.362.5 millones de dólares, una cifra que supera los ingresos que se han contabilizado por más de 1.000 millones. De enero a junio, cada día, los connacionales enviaron 38.5 millones de dólares. Algunos datos extra sobre remesas son: del 2000 a junio de 2021 se han recibido 110.027 millones de dólares. De las remesas dependen más de 6.5 millones de guatemaltecos. Guatemala es el segundo país en Latinoamérica con mayor envío de remesas. Las remesas representan el 14.6% del Producto Interno Bruto. El 50% de las remesas se destina a inversión y ahorro, concentrándose en la compra de inmuebles, construcción de vivienda, reparación de inmuebles, entre otros, y un 35% al consumo. Los guatemaltecos que viven en California, Nueva York, Texas, Florida y Colombia envían una mayor cantidad de remesas. Autoridades del gobierno interino de Haití informaron este jueves en una conferencia de prensa sobre la captura de 6 personas implicadas en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, entre ellos un ciudadano estadounidense. El primer ministro interino de Haití, Claudette Joseph, detalló que la policía capturó a 6 de los presuntos cómplices que tuvieron que ver con la muerte del presidente, mientras que 4 miembros de un grupo que atacó el Palacio Presidencial fueron abatidos. Entre los sospechosos detenidos figuran un hombre de origen estadounidense haitiano de nombre James Solach, según confirmó el ministro de Elecciones de Haití, Matías Pierre. Los medios internacionales señalan que Solach era un supuesto ex guardaespaldas de la Embajada de Canadá en Puerto Príncipe. Tenemos a los autores físicos del magnicidio y buscamos a los intelectuales, indicó el director general de la policía, Leon Charles, quien agregó que 4 de los asaltantes abatidos eran de nacionalidad extranjera. Finalizamos con esta emisión, lo esperamos mañana en punto de las 9 de la noche. Que descanse. Así es, con cuidado, entonces yo espero verlo el próximo día lunes. Cuídese, por favor. Chao.